Hola, buenos días. ¿Me escuchan todos? Así es, te escuchamos muy bien. Ay, muchas gracias. Pues vamos a dar inicio a esta sesión. Muchas gracias por haberse inscrito a nuestro webinar. Debo compartirles que es nuestro primer webinar de muchos que vamos a hacer. Y pues quiero presentarles a nuestro agente aduanal, Alfonso Rojas González de Castilla, quien será el speaker esta mañana. Y pues compartirles que Alfonso tiene 25 años de experiencia en el mercado, más de 25 años en el mercado. Ha estado involucrado en muchos organismos empresariales y que, por cierto, acaban de nombrar a Alfonso presidente del grupo del sector privado ante la Organización Mundial de Aduanas para América y el Caribe. Un nombramiento que va a ser muy positivo y pues de mucha experiencia para nuestros clientes y nuestros futuros clientes. Les comento que esta sesión está siendo grabada. Les compartiremos este video al final de la sesión. Y pues nada más ya para dar inicio, vamos a tener más o menos un proceso de 30 minutos y vamos a dedicarle un tiempo de preguntas y respuestas si tienen algunas preguntas que quieran que contestemos. Y pues también podremos contestar sus preguntas por medio de un chat, nos pueden mandar sus preguntas. Si no llegamos a contestar todas las preguntas, se las mandaremos por correo. Entonces, iniciemos nuestra sesión. Alfonso, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Qué gusto empezar esta mañana una buena plática con gente interesada, gente involucrada en temas de comercio exterior, lo cual algo que me apasiona y que llevamos muchos años de recorrido, representando no solo al sector privado, las aduanas México, sino con toda una gran experiencia de la Organización Mundial de Aduanas como integrante del Private Sector Consulting Group en la OMA, y recientemente, como decía Carlos, ahora presidente del mismo grupo que representa importadores, exportadores, transportistas, almacenadores, agentes de carga, agentes anales, entre otros, ante la OMA. Es importante y unir todos los eslabones de la cadena de suministro, y en estas agrupaciones tenemos a todos los grupos representantes, incluyendo también a las agencias courier, para temas que tienen que ver con la mensajería, que ahora ha tomado un valor relevante por el tema que el e-commerce está siendo visto por las aduanas como una gran amenaza, pero también una gran oportunidad. Pero bueno, entremos al tema de procesos de exportación exitoso. Te quiero platicar cómo armar un rompecabezas de la logística de exportación. Primero que nada, es importante conocer nuestro producto. Y en esto no me voy a meter mucho porque tiene que ver con cada uno de ustedes, de sus empresas o las empresas que ustedes representan, pero tiene que ver con el producto, tiene que ver con el mercado al que vamos dirigido, tiene que ver con el empaquetado y las condiciones de venta de estos clientes potenciales. Y para esto, bueno, pues primero tienes que saber muy bien cuáles son los productos de tu empresa o la empresa que representas que estás interesado en exportar. Buscar representaciones en los Estados Unidos es muy común, agarrar distribuidores. Es difícil desde México lograr la distribución a todos los puntos de venta en caso de mercancías que están acondicionadas a la venta al por menor, y lo común es vender a distribuidores en el país destino para que estos distribuidores en país destino sean los que, conociendo la logística del lugar, pongan a los productos en el lugar que tiene que estar para efecto de ser seleccionado para lograr una buena venta. Y en el caso de materias primas o maquinaria, bueno, pues tenemos que tener bien claro quién es el importador, cuáles son las condiciones de venta. Asimismo, si hay alguna restricción o regulación no arancelaria, ya sea para la salida del país origen, en este caso México,
así mismo como en el país destino, aquel país en el que se trate. Y bueno, quizás de los puntos más importantes, y quiero empezar por ahí, tiene que ver con los Incoterms. Los Incoterms son las condiciones de venta donde se determina quién absorbe el costo y quién tiene la responsabilidad. Es decir, cuando un embarque se vende, vamos a poner ex-works, que significa puesto en la planta, quiere decir que todo lo que continúa, el fletes, seguros, cruces aduanales, hasta llegar a su destino, van por cuenta del comprador. Y en este caso, los costos, así mismo como el riesgo, es absorbido por el comprador. Pero hay diferentes psicotems y quiero poner un ejemplo exactamente diferente, que es mercancía FOB. FOB, destino. Quiere decir que la mercancía va a ser puesta en las puertas de la planta del comprador. Y en ese momento, el exportador corre a su cargo el costo de todos los gastos de fletes, maniobras, gastos de manipulación y derechos aduanales hasta el punto de entrega. Y asimismo también agarra la responsabilidad durante el proceso. Porque, bueno, es recomendable que siempre la mercancía vaya amparada con un seguro. Y bueno, y es muy importante saber hasta dónde la obligación. Si pasa un siniestro, hasta dónde cae la responsabilidad de cada uno de los actores, ya sea vendedor o ya sea comprador, ¿no? Y además, ¿quién se va a encargar de estarle dando seguimiento durante todo el proceso? ¿Sí? Entonces, ese es el tema más importante y los principales Incoterms que se utilizan es primero XW, Ex-Works, que es puesto en la salida de la fábrica de producción o del almacén donde está la mercancía. Tenemos FCA, que es Free Carrier, es franco transportista, o CPT, Carrier Pay To, que el transporte está pagado hasta, normalmente cuando vemos el CPT, se le va a poner CPT Chicago, Illinois. Entonces, que va pagado hasta Chicago, Illinois, o la dirección del comprador. El CIP, Carrier and Insurance Paid To, entonces, o DAT, Delivery at Terminal. Este se usa en tráfico marítimo, el DAP, Delivery at Place, entonces DAP en el destino, en el domicilio que nos está diciendo el comprador. DDP, Delivery Duty Paid. Este incluye, es como el DAP, pero incluye los impuestos que genera hacia la importación en el país destino. El FOB, que es Free On Board, que es libre a bordo del barco, ¿no? El CIF, Cost, Insurance and Freight. Quiere decir que el costo, el seguro y el flete ya va incluido en el valor de la factura. Y bueno, y para cerrar esto, como saben todos ustedes, para las exportaciones se requiere hacer la factura electrónica o CFDI, que es el comprobante fiscal digital por internet, y en el complemento de comercio exterior viene precisamente los Incoterms, para que cada compraventa venga muy claro el tema de los Incoterms y en el tema de los incrementables, cualquiera de ambos países, sea muy claro si hay que incrementar o no para efectos de calcular el valor en aduana. Entonces, bueno, este es importantísimo para poder amarrar, ya que sabemos quién es el responsable del costo y además del riesgo que tiene el transporte de las mercancías, entonces podemos avanzar al siguiente paso, que es, si yo soy responsable del transporte,
conseguir un transporte confiable que le lleve hasta el lugar de destino. Y conocer que sí va a haber algún transbordo. Eso es importante. En el comercio con Estados Unidos, sabemos que hay cajas americanas que se utilizan para el transporte internacional en México, y esas cajas americanas son muy solicitadas para poder cargar mercancía de exportación y no tener que sufrir un transbordo en frontera. Quiere decir que la caja va a poder circular en Estados Unidos arrastrada por un transportista americano, normalmente el dueño del driver. Para el tema de los seguros, pues es importante contratar el seguro, de acuerdo a quién lo va a contratar, cuál es la suma asegurada que vas a contratar. Y aquí siempre es recomendable no basarse solamente en el valor factura. Tenemos que incluir todos los gastos conexos que se derivan del transporte, seguros, de derechos aduanales, para efectos de que en caso de un siniestro podamos recuperar no solo el costo de la mercancía, sino recuperemos todos los gastos conexos que hayamos sido ocurrido para efectos de llegar a destino. Entonces, ahí es donde empiezas a armar el rompecabezas de la logística de exportación, y siempre es importante tener el asesoramiento de un experto en logística y de comercio exterior que nos pueda ayudar en armar el rompecabezas de cuál es el vehículo que va a recoger la mercancía, cuáles son las características del vehículo que tiene que tener donde vas a entregar la mercancía, y ver si es posible lograr que no haya ningún transbordo. ¿Y por qué hago mucho hincapié en los transbordos? Entre menos manipulación recibe la carga desde que es cargada hasta que se descarga en el punto final, pues menor es el riesgo de que suceda algún faltante o suceda algún riesgo en la mercancía. Ya sabes que en cualquier maniobra de carga y descarga siempre pues, no estás exento de que hubiera algún riesgo, en que las condiciones del transbordo tienen que ser las adecuadas para efectos de reducir en la medida de lo posible esos riesgos que la mercancía corre al estar siendo transportada, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde vas armando el rompecabezas, y voy a pasar al segundo punto, que es la representación aduanera en el país origen y destino. Es bien importante tener, antes de enviar la mercancía, quién va a ser el representante aduanero que se va a encargar de hacer los despachos para la salida de México y para la entrada en el país destino. En el caso de México con Estados Unidos, normalmente los agentes aduanales en frontera tenemos relación con agentes americanos y podemos vender el paquete. Es recomendable vender el paquete para efectos de poder inclusive intercambiar documentos sin estar pidiendo algunos documentos en duplicado. Entonces, el agente aduanal mexicano, que es el primero en representar la mercancía en la aduana de salida, puede compartir y coordinarse con el agente aduanal americano. Y en la medida de tener esta coordinación y tener todos los documentos de entrada al país de Estados Unidos, poder mandar el cruce, porque tenemos que avisar a la aduana americana antes de que la mercancía llegue al cruce de la línea divisoria. Por otro lado, en la frontera norte, bueno, normalmente hay filas, lo que hace que la mercancía sea ingresada, el aviso de la importación de los Estados Unidos con anticipación para antes de que la mercancía llegue a los Estados Unidos, y ahí ya tenemos que tener los datos del transportista. En el caso del tráfico marítimo, será la compañía marítima la que va a avisar en el manifiesto de carga a el país destino cuáles son los contenedores que tiene a su cargo. Y también en el tráfico aéreo, la aerolínea en la cual estamos depositando la carga es la responsable de informar cuáles son las mercancías que lleva dentro de la aeronave. Entonces, para el tema de representación aduanera, en el caso de los Estados Unidos, el agente aduanal americano tiene que tener un Power of Attorney, que es una carta poder
para representar al importador en Estados Unidos en todas las formalidades del despacho. Para el caso de México, no es necesario encargo conferido a la exportación. Y lo que sí también es importante, que la agente aduanal revise la documentación para efectos de que tenga todo listo. Y en el caso de la exportación, como todos ya sabemos, pues tiene que venir el complemento de comercio exterior. Y dentro del complemento de comercio exterior, en una factura a la exportación, pues tenemos que cumplir con ciertas formalidades. Por ejemplo, fracción arancelaria. Entonces ahí es el momento de declarar qué fracción arancelaria es la que vamos a aplicar. Y ustedes saben que, derivado de tener la correcta clasificación arancelaria, vamos a poder determinar cuál es, en caso de que hubiera algún impuesto a pagar, que es muy raro que lo haya en la exportación, pero sí alguna regulación o restricción que tuviera la exportación. Para exportar a México es muy difícil encontrar regulaciones a la exportación, pero las tenemos, y las tenemos, por ejemplo, con el tomate, y tenemos con el tequila, y tenemos, pero es raro encontrar regulaciones a la exportación, pero no es raro encontrar regulaciones a la importación en el país destino. Entonces, cuando es importante verificar en el país destino antes de inclusive mandar el embarque, porque posiblemente el importador tenga que estar registrado ante FDA, que es Food Drug Administration, que es la entidad que regula todo el tema de los alimentos, o agricultura, cuando vienen productos agrícolas, agricultura. Entonces, y cuando vienen artículos acondicionados a la venta al por menor, lo único que no queremos tener problemas es que llegue la mercancía y nos digan, fíjate que el empaque no es el adecuado. El empaque debería reunir ciertas características y no las tiene. Entonces, para eso es muy importante, previo a enviar las mercancías, revisar que la información para el consumidor en el país destino sea la adecuada. Y para esto no tienes que hacer un empaque para mandarlo a revisión. Simplemente con una hoja impresa con el modelo de cómo va a ser el empaque. Claro que mandárselo al agente americano, y el agente americano ir a la aduana para efectos de revisar, le den un OK, que ese empaque reúne las características de la regulación americana. Y en el caso de otros países, es importante mandar también al país destino, sea cual sea del mundo, cuál es el proyecto de empaque, para efectos de que el importador conoce su regulación, sea el que consiga el OK, y ya entonces mandar a imprimir o hacer los empaques, pero ya sabiendo que ese empaque no va a sufrir un rechazo. No basta con que el producto no tenga rechazos, sino los empaques o etiquetas de información comercial que trae cada uno de los productos. Y para continuar con el tema del complemento de comercio exterior, bueno, tenemos además que indicar si ese documento hace las veces de certificado de origen o no. Y cuándo no tengo que utilizar la factura, el CFDI, con el complemento de exportación, solamente cuando no se trata de una compraventa. Quiere decir que no es una venta, a lo mejor es un envío, y aquí como ejemplo pongo los menajes de casa. Cuando se maneja un menaje de casa no hay una compraventa, simplemente el exportador o importador está cambiándose el lugar de residencia, y entonces en estos casos no hay que cumplir con lo que es el complemento de comercio exterior en el CFDI. Y también vale aclarar aquí que el tema de las mercancías vulnerables también aplica a la exportación. Quiere decir, tenemos ciertas fracciones que tienen requisito por parte
por tratarse de mercancías vulnerables, como son joyas, como son obras de arte, como son relojería, como son vehículos, y este tipo de mercancías, pues tenemos que tener un expediente aparte, muy detallado sobre el tipo de el exportador. Y además, cuando rebasamos ciertos montos, el pago de derechos se tiene que hacer a través de PECA. PECA es pago de contribuciones a través de las cuentas de los importadores. Lo que busca la autoridad es amarrar el importador-exportador directamente con la mercancía, en estos casos de mercancías que están sujetas a regulación por considerarse mercancías vulnerables. Entonces, esta es la parte de la representación aduanera en términos generales en los países origen y destino. Y quiero pasar al tercer punto de la plática antes de que le dejemos tiempo a las preguntas que ustedes quieran hacer para efectos de... Es que es tan amplio el tipo de productos o destinos que puede haber una exportación saliendo de México, que quisiera escuchar de ustedes inquietudes para ver, de ser posible, poderles dar respuesta y tener esa interacción más personalizada de lo que ustedes requieren. Y bueno, le llamo simplicidad y confiabilidad en el proceso de exportación. Es importante que el problema, resolver los problemas de la exportación sea algo confiable que haga para el exportador un proceso simple. Entonces, hay muchos tipos de regulaciones, como lo estábamos comentando, pero haciendo una planeación de negocio a la exportación bien hecha, va a reducir los riesgos y hacer que cada exportación sea simple. ¿Qué tratamos dentro de Cargodec? Bueno, lo que tratamos es que sea muy simple para el exportador, que al fin y al cabo son nuestros clientes. Que estos exportadores simplemente nos manden los documentos y nosotros nos encarguemos de lo que sigue. Ya sea que nos encarguen de los fletes terrestres en el tema del territorio nacional, los cruces de la línea divisoria, fletes extranjeros, inclusive la compañía de la póliza de seguros con la cual vamos a asegurar la mercancía, o tratándose de tráfico marítimo y aéreo, también contratar el tema de los fletes marítimos o fletes aéreos para efectos de asegurarnos que la mercancía llega a destino como todo exportador quiere, en tiempo y de manera confiable. Hay productos que quizás hay que tener un monitoreo mucho más preciso, que es todo el tema que tiene que ver con productos perecederos. Porque además tenemos que cerciorarnos de que no se rompa la cadena de frío. Y no solo no se rompa la cadena de frío, sino cualquier discrepancia con las temperaturas recomendadas por el exportador, pues sean monitoreadas y en su caso observadas para asegurarnos de que se mantenga la temperatura que se debe mantener durante todo el trayecto y los productos puedan llegar a su destino en muy buenas condiciones. Y para esto, por ejemplo, es que tenemos mucha experiencia en ellos, la flor. Manejamos flores todos los días de la semana hacia el mercado americano y las flores pues tienen un periodo de vida muy corto, quizás es de los productos que manejamos con un periodo de vida más corto. Entonces el periodo de vida no se puede demorar un día en la frontera. Nos tienen que decir el transportista, fecha estimada de arribo y el compromiso, en el caso de Cargodec, es cruzar estos embarques mismo día que llega a la frontera, siempre y cuando lleguen antes de las 5 de la tarde y tengamos la documentación previa. No quiere decir que si llega después ya no se puede cruzar. En la mayoría de los casos aún podemos cruzar. Pero la garantía que ofrecemos a nuestros clientes es cruzar el mismo día. Y bueno, y no la flor, que es un tema muy complejo. Tenemos el brócoli, tenemos el tomate, tenemos el aguacate, varios productos de exportación donde no se permite error. Son embarques muy costosos y donde no puede haber error.
Entonces, el margen, cuando utilizas un agente anal y transportistas experimentados en tu producto, seguramente el margen de error se reduce. Y bueno, para terminar y abrir a preguntas y respuestas, quiero comentarles la certificación OEA, Operador Económico Autorizado. La certificación de Operador Económico Autorizado es importante que vayamos incursionando en ellas. No solo exportadores, sino también agentes aduanales y transportistas. La idea, lo veo a un futuro próximo, es que tenemos que ir certificando toda la cadena. En nuestro caso, Cargodec es una empresa certificada como operador económico autorizado, que quiere decir que sus procesos están certificados en términos de seguridad, para efectos de no ver, que la mercancía de exportación que pasa por nuestras manos no sea vulnerable por efectos de riesgo en términos de seguridad o vaya a ser contaminada por delincuencia organizada o involucramiento a través de células en las agencias aduanales. Entonces, en términos de seguridad y en términos de compliance, estamos certificados para efectos de reducir el riesgo. Y nadie es exento, pero en la medida, y lo que yo sí he visto con la experiencia es, aun cuando hay un error, si la empresa es certificada, la manera de tomar en cuenta o resolver los errores es diferente, ¿no? Entonces, bueno, con esto yo voy a terminar y creo que vamos en tiempo para poder iniciar preguntas y respuestas. No estoy seguro si ya saben el mecanismo de cómo poder hacer las preguntas y respuestas. Ya saben el mecanismo. Hola, soy Carlos Flores. ¿Pueden mandar sus preguntas o la pueden mandar aquí en vivo? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que quieran que resolvamos ahorita? Hay un icono que dice chatear, ahí mismo le ponen para efectos de poder hacer su pregunta. Nos está llegando una pregunta y dice, ¿se requiere un certificado de origen en todas las exportaciones? Bueno, es importante que cuando se cuenta con una transacción a un país con el cual tenemos un acuerdo comercial, es importante certificar el origen. Por cierto, en las facturas de complemento de comercio exterior, hay un espacio donde dice que funge como certificado de origen esa factura para efectos de poder certificar el origen. Nos van a pedir en el país destino, para efectos de tener trato arancelario preferencial, un certificado de origen del país de origen. Perfecto, muchas gracias. Y aquellos países en que no hay un acuerdo preferencial, no hay una tasa a la cual estemos aspirando a preferencial, entonces en esos casos no se requiere certificado de origen, pero siempre se requiere declaración de cuál es el país de origen. Les recuerdo que hay país de origen, que es muy diferente a país vendedor, y es muy diferente a país de procedencia. Podemos contar que estamos exportando una mercancía china, y el que la está exportando es de México, y a lo mejor el vendedor está situado en los Estados Unidos. Coméntenos, por favor, si tienen alguna otra pregunta. Alejandro tiene una pregunta. Quiero exportar consumibles para la industria del cromado y galvanizado. Por ejemplo, quiero llevarlos a Estados Unidos y Canadá para realizar la exportación. ¿Requiero una entidad, es decir, una figura parecida a una persona moral aquí en México o en cada uno de los dos países? ¿Con qué figura debo contar en Estados Unidos y Canadá para realizar el proceso de exportación? Ok, para efecto de exportar de México puede ser o persona moral o persona física. Pero para entrar al mercado de los Estados Unidos o el mercado de Canadá, tiene que haber un importador registrado en Estados Unidos, en Canadá.
y además registrado con su Tax ID Number. Que por cierto, es otro de los datos que hay que poner en el complemento de comercio exterior de las facturas. El CFDI, hay que poner los datos del importador o del destinatario de las mercancías, en el caso de Estados Unidos, con su Tax ID Number. Es importante que cuando una mercancía va a los Estados Unidos, el responsable ante la declaración aduanera va a ser el importador en Estados Unidos. Entonces sí tiene que haber una empresa registrada. Si no se cuenta con ella, se puede pedir los servicios de una comercializadora. Que ese comercializador es el intermediario que puede hacer la introducción a su nombre en Estados Unidos y después enajenarla en el país Estados Unidos o Canadá para el destinatario final. Muchas gracias, Alfonso. Vamos a ver si tenemos más preguntas. Aquí hay otra pregunta. Si mandas un producto a Estados Unidos acondicionado para venta menor, ¿cómo asegurarme que la información comercial de las etiquetas estén con la información necesaria del país? En el caso de los Estados Unidos, la sugerencia es, hagan el proyecto de empaque o el bosquejo de empaque o de etiquetas y lo mandan a la gente aduanal. Y en el caso de Cargonet, nosotros lo vemos con el agente aduanal americano, y el agente aduanal americano va con la autoridad competente de los Estados Unidos, en caso de FDA, cuando se trata de mercancías, alimentos o mercancías que tienen contacto con el cuerpo humano, o simplemente la información comercial. Y tener de la aduana americana un OK. La verdad es que es muy lamentable escuchar de casos de que mandan a hacer el empaque en inglés a los Estados Unidos, lo mandan y después hay un error, que no vienen onzas porque vienen gramos, o hay un error en términos de inglés, o con la tabla nutricional, en el caso de alimentos, de que tiene que venir la información nutricional de cada producto. Entonces, pues es importante mandarla, ir a la aduana, nosotros los agentes aduanales, para efectos de cerciorarnos de que cumple con todo. Y ya que cumple con todo, mandarlas a hacer para efectos de que poder asegurarnos cuando esa mercancía se envía a los Estados Unidos, no va a tener problema la aduana. Muy bien, Alfonso, gracias. A ver, tenemos otra pregunta de Alejandro. ¿El proyecto de empaquetado aplica para cualquier producto o solo para aquellos que quedan bajo la vigilancia de la FDA? Son dos cosas. Uno es lo de vigilancia para FDA y otro cuando va a ser vendido en punto de venta. El punto de venta es el equivalente a las normas oficiales mexicanas, que tiene que venir pues, el nombre del producto. En caso de instrucciones de uso en inglés. O sea, imagínate que en las prendas de vestir, que me gusta el ejemplo de prendas de vestir, porque las prendas de vestir ya son información comercial homologadas para el mundo. Entonces hay unos simbolitos que dicen cuáles son las instrucciones de lavado, las tallas, ya simplemente con LMS, Large, Medium, Small, ya son tallas que pueden ser reconocidas en cualquier parte del mundo, pero los productos que se traten van a ser vendidos a la venta en punto final, si tienen que tener, si no es apreciable a la vista, cierta información que sea para el consumidor, que sepa qué es, qué contenidos, qué piezas, en caso de que tuviera una marca, qué marca, quién es el distribuidor, y instrucciones de uso. Es muy importante, si hay alguna instrucción de uso del producto, pues que sea en inglés. Y ahora cada vez más vemos productos que traen los instructivos inglés, francés, español y todos los idiomas para efectos de poderlos utilizar en cualquier venta, cualquier país del mundo. Muy bien, Alfonso, gracias.
¿Alguien más tendrá alguna otra pregunta que quiera preguntarle a Alfonso? Aprovechar este espacio. Quisiera yo abundar un poco en esta pregunta, pero si se trata de materias primas para ser utilizadas por el importador americano, no se requiere ningún etiquetado, ningún empaque, ningún nada, porque el importador ya sabrá cómo usarlas para producir algún producto y ese producto a su vez será el que tenga que tener los requisitos de información comercial. Muy bien. ¿Alguien más tendrá alguna pregunta antes de que cerramos esta sesión, nuestro primer webinar? Les comento que este es nuestro primer webinar de muchos. Alfonso tiene mucha experiencia a nivel internacional, que es de mucha utilidad a nuestros clientes. Pues siempre son súper bienvenidos sus comentarios, sus preguntas. Me pueden contactar a mí directamente. Les voy a pasar mi información. Ahí tienen mi correo, mi número de teléfono. Si quieren una asesoría, por favor no duden en contactarnos. Esta sesión grabada será publicada en nuestro canal de YouTube y se les mandará también a sus correos para que puedan consultar la información directamente. Y pues estamos en todas las redes sociales, si nos pueden seguir. Compartimos mucha información de interés, contenido interesante sobre muchos temas. Estamos en LinkedIn, estamos en Instagram, en Facebook, como Cargo de. Entonces los invito a que nos sigan y pues por favor compartan toda la información que da como interés que tengan. Les agradezco muchísimo. Les pregunto una vez más si alguien tiene alguna pregunta, les invito a que nos pregunten. Yo les agradezco muchísimo por su participación y pues hasta pronto. Muchas gracias. Pues yo les agradezco el que hayan estado en este primer webinar y les informo que el próximo webinar que vamos a tener, les vamos a avisar el día, va a ser en relación a cuál es la perspectiva del comercio exterior ante este nuevo gobierno en el cual nos encontramos. Y les vamos a pasar la fecha para que platiquemos cómo vemos la perspectiva de la visión del nuevo gobierno en temas de comercio exterior y cómo se va conformando las autoridades de la Administración General de Aduanas, así como del sistema de administración tributaria. Así que muchas gracias y seguimos en contacto. Saludos. Muchas gracias. Hasta luego.